Hoy nuevamente responderemos: ¿qué es lo que está pasando acá? El gobierno de Javier Milei derogó el cupo de género en las empresas privadas, planean promover una ley antiadoctrinamiento en instituciones educativas. La mayoría de los porteños defienden el protocolo antipiquetes, los aumentos y marcha atrás de los aranceles automotor, los aumentos de las prepagas y, de nuevo, la marcha atrás, los problemas en los bloques legislativos de La Libertad Avanza y más. Nuevamente vamos a explicarle a Milazzo: ¿qué es lo que pasa acá? A poco de que Javier Milei asumiera la presidencia, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció y estrenó lo que llamó protocolo antipiquetes. En ese momento, en este canal ya hice un video explicando en qué consta, les dejaré el link en la descripción. Recientemente, Patricia Bullrich anunció ciertas medidas que van a tomar en esto que llamaron un protocolo de orden social. No sé qué es un protocolo antipiquetes y antibloqueo. Ha habido varios piquetes desde entonces. Algunos fueron reprimidos correctamente y se liberaron las calles, permitiendo la circulación normal, pero en otros casos se mantuvieron las calles cortadas. También he hecho un video sobre este tema, respondiendo a Beliboni, a Grabois y más, sobre por qué es ilegal que corten las calles y por qué es legítimo que la policía los reprima. También dejaré el link en la descripción. Nadie del gobierno le dice a ninguna persona que tiene prohibido manifestarse, sino que piden que no se haga en la calle interrumpiendo el tráfico. La cuestión es que la consultora Demos Consulting realizó un relevamiento dentro de la ciudad de Buenos Aires y resulta que más de 6 de cada 10 porteños indicaron que están de acuerdo con este protocolo. Puntualmente les preguntaron si estaban de acuerdo con la utilización de camiones hidrantes y, como vemos, a la mayoría les parece bien. Por otro lado, y en vista de los resultados, casi un 58% de los encuestados consideraron que la policía actuó de manera adecuada y casi el 40% que la policía tuvo un accionar agresivo e innecesario. Pero pasemos a otro tema. En otra circunstancia menos feliz, el 12 de abril, el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, autorizó aumentos de entre el 100 y el 320% de 43 aranceles de la Dirección Nacional de Registros de Propiedad Automotor. Estas resoluciones, las 121 y 122/2024, fundamentaban que los aumentos se realizaban debido a que los precios de los aranceles debían ir de la mano con los aumentos de los valores de los automotores. Sin embargo, como en esta propia fundamentación aclara, el último aumento se dio el 31 de octubre de 2023 y desde entonces a hoy, el dólar paralelo está en el mismo valor y la inflación desde entonces se calcula en un 132%. Así que fue complicado sostener que con una inflación del 132%, los aranceles aumentaran más del 300%. Luego de una tarde de reclamos en las redes sociales, entre quienes estuve incluido, el ministro Cunio Libarona emitió un comunicado oficial diciendo que reevaluaron la situación y que decidieron dejar sin efecto las resoluciones publicadas ese mismo día. Así es, el mismo día que se publicó una nueva medida, se dio marcha atrás. Si bien agradecemos que el gobierno dé marcha atrás cuando se equivoca con algo, como cuando firmaron los aumentos de salarios para los diputados, senadores y para el propio Milei, esta situación nos hace preguntarnos algunas cosas. Si estas resoluciones no se hubieran viralizado con tanto repudio, ¿también hubiera dado marcha atrás o lo hubieran hecho aunque nadie dijera nada sobre este tema? El gobierno está usando la estrategia del si pasa, pasa para probar si la sociedad acepta o no este tipo de medidas poco felices. ¿El ministro de Justicia realmente, como dijo, reevaluó la situación? ¿O como pasó con el aumento del salario del presidente, Milei se enteró por Twitter y llamó a Cunio Libarona para putearlo y decirle que dé marcha atrás? Y más importante, si quejar no sirve para que solucionen las cagadas que se mandan, ¿cuándo lo echan a Daniel Scioli? Sin embargo, el relato kirchnerista no es único en su especie y el relato mileísta apareció en escena, como el diputado provincial Agustín Romo, que afirmó que los aumentos de los aranceles en realidad eran culpa del kirchnerismo y que Milei nos salvó, cuando, como afirma la propia resolución de Cunio Libarona, el kirchnerismo hizo el último aumento en octubre de 2023. Pero esto no quedó en este tuitero devenido en vividor del contribuyente, sino que, con el aval presidencial, todo el aparato comunicacional del gobierno salió a informar que los aranceles no aumentaron gracias al gobierno de Milei, cuando era ese mismo gobierno el que los había aumentado ese mismo día. Muchos recordaron que Javier había prometido en campaña eliminar los registros automotor, calificándolos de burros de la casta, por lo que la noticia del Poder Ejecutivo aumentando hasta un 320% de esos aranceles cayó como balde de agua fría. Y más si tenemos en cuenta que el artículo 364 del Decreto de Necesidad y Urgencia tan famoso de Milei, el del 21 de diciembre, llamado Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina, dice que a más tardar el 2 de mayo debe estar en funcionamiento la posibilidad de hacer todos los trámites estos de manera digital. Pero faltan 2 semanas para que se venza el plazo y no hay novedades. Habría que preguntarle al presidente qué es lo que está pasando. Sea bueno con su presidente, no lo moleste, no le haga preguntas casiosas, pregúntele sobre algunas cosas lindas, dele de
charla, dele un beso si quiere, pero no le pregunte esas cosas. Bien, seamos buenos con el presidente y no lo molestemos. Así que pasemos a la siguiente noticia. Dentro de los bloques de legisladores de La Libertad Avanza, la cosa está muy rara. Hace poco el diputado nacional Oscar Sago se peleó con el sector más duro del mileísmo y oficializó su salida del bloque. Y para que otros dos diputados nacionales del mileísmo, Edgardo Alifraco y Sandra Rey, no se fueran al nuevo bloque de Sago, negociaron la reincorporación de Ramiro Marra. No saben. Hace más de un mes, el bloque liberal de los legisladores porteños sacó a Ramiro Marra de su presidencia, pero recientemente tuvieron que volver a incorporarlo en el cargo para negociar que los diputados nacionales Alifraco y Rey no se fueran del bloque de La Libertad Avanza en Nación. Así de raro está todo. Pero esperen. ¡Aún hay más! Dentro del Congreso existen varias comisiones, separadas por distintas funciones y temas. Una de esas comisiones es la de juicio político, y resulta que hace más de una semana estaba todo arreglado para que la periodista y diputada nacional de La Libertad Avanza, Marcela Pagano, presidiera esta comisión. Ya tenía todos los votos a favor, estaba todo resuelto, pero en cuanto estaba por definirse, el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado del mismo sector que Pagano, Martín Menem, desconoció la resolución de la periodista como presidente de la comisión y suspendió la sesión, para sorpresa de todos. Según trascendió, los hermanos Milei quieren que esa comisión sea presidida por el otro diputado nacional del mileísmo, Bertie Venegas Lynch. ¿Cuál fue el resultado? Marcela Pagano internada por un pico de estrés. Veremos cómo sigue esta telenovela turca. Ya en 2021, el por entonces diputado nacional y actual ministro de Defensa, Luis Petri, presentó un proyecto de ley antiadoctrinamiento partidario para ser ejecutado en todos los niveles educativos. Firmaron junto a él el radical Mario Negri, el actual ministro de Seguridad porteño Waldo Wolf y otros más. Pero este proyecto murió en la Comisión de Educación. Sin embargo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, hace unas semanas anunció que el gobierno enviará al Congreso un nuevo proyecto de ley para castigar el adoctrinamiento en las escuelas. El proyecto de ley para modificar los artículos 11 y 126 de la Ley de Educación Nacional con el objetivo de penar el adoctrinamiento en las escuelas. Esperemos que no solo se presente este proyecto tan necesario, sino que además se extienda también a niveles educativos superiores y que no quede solo en escuelas. Pero además esperemos que esté redactado de forma que no pueda sancionarse a un docente porque sí y sin evidencias, que no pueda considerarse que cualquier cosa es adoctrinamiento. A partir del famoso DNU que mencionamos antes, también se le permitió a las empresas de medicina prepaga aumentar las cuotas a sus clientes. Por este motivo, a pocas semanas de sucedido esto, un grupo de legisladores de la coalición cívica, la agrupación de Elisa Carrió, denunció que las empresas estaban aumentando las cuotas de manera coordinada, prácticas prohibidas en el artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia. Los denunciantes fueron los legisladores porteños, Hernán Reyes y Facundo del Gaizo, el diputado nacional Maximiliano Ferraro y el exdiputado Rubén Mansi. A partir de esa denuncia y a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, organismo autárquico creado en 1980, se inició una investigación y se dictó una resolución que establece que las cuotas deberán ajustarse a los valores que tenían en diciembre y ajustadas por inflación a la actualidad. Escuchemos el anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni. En primer lugar, comunicarles que por disposición del Ministerio de Economía, un grupo de empresas de medicina prepaga, que representa cerca del 75% de los afiliados, van a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, ajustada por IPC. Esto es el resultado de una medida de tutela anticipada que se dictó a raíz de una denuncia por presunta cartelización. Quisiera marcar que comenzó diciendo que el Ministerio de Economía fue el que dispuso esta resolución, cuando, como dije antes, la resolución es firmada por una comisión autárquica y originada por una denuncia realizada por la coalición cívica, dato que, se omitió. Sin embargo, nuevamente la militancia termo apareció a decir que los aumentos arancelarios del registro automotor se bajaron gracias al Ejecutivo, cuando esos aumentos los había establecido el propio Ejecutivo, y que también fue Milei el que, cito, hizo que las prepagas cancelen el aumento, cuando, una vez más, y como ya mencioné antes, esos aumentos se dieron por el DNU firmado por el presidente y la denuncia la hicieron los legisladores que responden a Elisa Carrió. Una vez más quiero marcar mi preocupación ante el fanatismo camporista desatado durante este gobierno. Pero antes de cambiar de tema, quiero sí hacer el reconocimiento de que, mediante el decreto 100/2024, parte de las autoridades actuales de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia fueron designadas por el actual presidente de la Nación. Leyes de cupos. Esas medidas absurdas que suelen adoptar los gobiernos progresistas para no elegir al más idóneo, sino al que forme parte de alguna minoría, o no necesariamente. Hay leyes de cupos trans e incluso cupos femeninos, aunque se calcule que hay más mujeres que hombres en el mundo.
Pero bueno, ¿qué significa esto? Que si supongamos que Juan y Pedro son los más aptos para 2 cargos, pero hay una ley de cupo femenino que exige 50% de mujeres, entonces habría que elegir, por ejemplo, a Juan y no a Pedro, sino a Verónica. Pero no porque Verónica sea más apta que Pedro, sino porque, bueno, Verónica es mujer. Ya en 2019 sancionaron la ley 27.539, que establece que los eventos musicales públicos y también privados, por lo menos el 30% de los artistas en el escenario deben ser mujeres. De nuevo, no importan las habilidades, la creatividad y demás, sino el género. Pero si el 30% y esta puntualización de los eventos musicales les pareció mucho, es porque no sabían que Alberto Fernández había firmado 4 resoluciones que obligaban a todas las empresas privadas, en sus órganos de administración y de fiscalización, que por lo menos estuvieran compuestas de un 50% de mujeres. Una vez más, no elegir por su capacidad, sino por lo que tuvieran entre las piernas. ¿Y por qué les cuento en 2024 algo que pasó en 2019 y en 2020? A través de la resolución 13/2024, la Inspección General de Justicia derogó las resoluciones firmadas por Alberto. En un extenso hilo de Twitter, el titular de este organismo, Daniel Vítolo, en una parte afirmó: no es facultad del Poder Ejecutivo decirle a los particulares cómo deben constituir los órganos de las personas jurídicas que constituyen, cuando tienen la libertad que para ello les asigna la Constitución Nacional. Este organismo depende del Ministerio de Justicia, el mismo que había ordenado las subas de los aranceles de registro automotor, pero muy bien con la eliminación de estos cupos. Esperemos que esta actitud se siga extendiendo y que deje de elegirse gente por su raza, género, orientación sexual y demás. Si te gustó este segundo episodio de esta nueva saga llamada ¿Qué es lo que pasa acá? Hacémelo saber en los comentarios y déjame like. Así los sigo poniendo al tanto a ustedes y a mi lazo de... ¿Qué es lo que está pasando acá? Adiós.